Para este nuevo video veremos acerca de lo que son las sentencias de control. Bien, en programación estas sentencias son bastante importantes, ya que con ellas nosotros podemos hacer lo que es una toma de decisiones y que nuestro código sea capaz de ejecutar bloques de sentencias durante ciertos tiempos determinados o durante ciertos tipos de líneas determinadas. Bien, para en este caso comenzaremos con la primera, que es sentencia de control if. La sentencia de control if permite tomar lo que es una decisión a partir de una condición. La estructura principal de lo que es la sentencia if es la siguiente. Es if en la cual cuenta con lo que es una condición y posteriormente cuenta con lo que es una sentencia. Además se le agrega lo que es un if y una segunda sentencia. En algunas ocasiones esta sentencia if simplemente puede ir con lo que es el primero if sin agregar lo que es una sentencia else. Una sentencia else más. Para esto, el tipo de decisiones que toma la condición if son de decisiones booleanas, ya que se activan a partir de si una variable es verdadera o en su caso es falsa. Para el caso de condición 1, es una expresión lógica racional, en la cual yo puedo tener una comparación entre dos dígitos, una comparación entre lectura de dos botones o una lectura de comparación entre dos pines de lecturas analógicas. Para el caso de la sentencia 1 y sentencia 2, representa el código que queremos que en este caso se ejecute. ¿Cómo es que se evalúa lo que es la sentencia if? Bien, primero se evalúa la expresión de esta condición, es decir, primero evaluamos si la condición se está cumpliendo o no. Posteriormente, si el resultado de la evaluación de la condición es verdadera, se ejecutará la sentencia 1. En caso contrario, se ejecutará lo que es la sentencia 2. Si el resultado de la condición es falso, se ejecutará la sentencia 2. Y si el resultado de la condición es falso y no se ha puesto la cláusula else y la sentencia 1 será ignorada. Como les comentaba, en caso de que hay algunos casos en el cual la sentencia if simplemente tiene lo que es la primera sentencia y no cuenta con el else y una segunda sentencia. En caso de que no se cumpla la primera condición, simplemente estas instrucciones en la sentencia 1 se omiten. Algunos ejemplos sencillos para este caso de la sentencia if son los siguientes. Para el primero yo tengo dos valores, el cual, como les comentaba en el video anterior, int me está indicando que son de valores del tipo entero, es decir, a vale 5 y b vale 4. Aquí estoy haciendo una comparación. Recuerden que en este caso va lo que es la condición. Aquí estoy diciendo si a es menor a b, cumplo la primera sentencia. En caso de que no, que es el else, yo imprimo la siguiente frase. A no es menor que B. Entonces, lo primero que hago es realizar la comparación, que en este caso es A menor que B. A tiene el valor de 5, B tiene el valor de 4. Entonces, aquí iría lo que sería 5 menor que 4. Y como no se cumple esta condición, el mensaje que se va a imprimir es este de aquí. ¿Eso por qué? Recuerden que para este caso la primera sentencia se va a ejecutar en caso de que esta condición sea afirmativa. Si esta condición no es afirmativa, se ejecuta lo que es la segunda condición. Por esa razón se le agrega el else en caso de que no se ejecute, no se cumpla la condición que queremos hacer. Aquí tenemos un ejemplo un poco más apegado a lo que es la programación en Arduino. De igual manera, estoy definiendo que la temperatura, en este caso temperatura, va a tener un valor entero. Es decir, yo voy a tener una temperatura de 37, 36, 38, 39. No voy a tener puntos intermedios ni puntos casi cercanos al valor entero. Y estoy diciendo que mi temperatura va a ser tomada de la lectura analógica del puerto A1, que corresponde a lecturas analógicas. Para este caso me dice if, si la temperatura es mayor a 35, yo imprimo que la presencia de calentura. ¿Qué pasa si en este caso, si el valor que me lee mi puerto analógico es de 37? En este caso, como mi temperatura es mayor a 35, se va a imprimir este mensaje, que es presencia de calentura. En caso de que mi temperatura tenga un valor de 34,
Este de aquí va a evaluar esta condición. Si se dan cuenta, no tengo el else en esta parte de aquí. Por lo tanto, se podría decir que no se va a tomar en consideración esta estructura de aquí, sino que simplemente va a estar continuando con lo que es la parte de la programación que se tenga. Si yo hubiese agregado un else y aquí otro printf que me diga no hay presencia de calentura, como en este caso que es menor de 34, y aquí como no es mayor que 35, se va a imprimir el mensaje de no hay presencia de calentura. Sentencia else if. Esta es bastante similar que al if, simplemente que se agregan una serie de else consecutivos y varias condiciones. La estructura yo la tengo de la siguiente manera. Tengo el if, condición 1 y la sentencia 1. Else if, condición 2, sentencia 2. Else if, condición 3, sentencia 3, y así a una infinidad de else if. Y finalmente, para que yo termine la sentencia de else if, yo agrego un else, si se dan cuenta sin el if, y sentencia n, que n hace referencia a la cantidad de sentencias que yo quiera tener. Para este caso, la sentencia if es que todas las condiciones son diferentes entre sí, por lo tanto, que se evalúan una por una, es decir, primero evalúo la primera condición, posteriormente condición 2, finalmente condición 3 y así todas las que tenga. En caso de que ninguna condición se cumpla, ejecuto lo que está en la sentencia n. Aquí solo se ejecutará una sentencia entre todas las posibles. Es decir, si mi primera condición se cumple, yo ejecuto la sentencia 1 y ya las demás no las ejecuto. En caso de que no se cumpla mi condición 1, evalúo la condición 2, evalúo la condición 3 y así sucesivamente. En este caso, si no se cumplió la condición 1 y la condición 2, pero se cumple la condición 3, simplemente ejecuto la 3 y hasta ahí terminaría la lectura de mis condiciones y ya no haría las demás. Si ninguna condición es verdadera, entonces se ejecutará la sentencia n que corresponde al último else. Como les comentaba, en este caso, si mi condición 1 no se cumple, mi condición 2 no se cumple, mi condición 3 no se cumple, y así mi condición 4, mi condición 5 no se cumple, lo único que me queda es ejecutar esta instrucción. Se podría decir que es el último recurso para mi sentencia else if. Y de igual manera yo traigo el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo la siguiente, que tengo que A va a tener un valor entero. Recuerden que int me representa valores enteros. A puede ser igual a 10, B igual a 5 y C igual a 11. Lo primero que hago es evaluar esta condición. If sí, A es menor que B, se imprime el mensaje A es menor que B. Si no se cumple esta condición, tengo esta siguiente, else if, o si no, A igual a B, se imprime A es igual a B. Si no, A mayor que C, se imprime A es mayor que C. Y ya por último recurso, es si no, se imprime ningún caso es verdadero. Entonces, evaluando este ejemplo de if, yo voy a tener lo siguiente. Tengo que A vale 10, B igual a 5 y C igual a 11. Entonces, evalúo el primer if. En este caso es A, recuerden que vale 10. B, ¿cuánto vale? En este caso vale 5. Y me está diciendo que tiene que ser menor, A tiene que ser menor que B. En este caso, 10 es menor que B. No se cumple esa condición. Por lo tanto, esta instrucción no se ejecuta. Paso a la siguiente. Me dice si A es igual a B, es decir, que si tienen los mismos valores, es decir, que 10 es igual a 5. En este caso, si se cumple esta condición, se imprime el mensaje. En este caso, como 10 no es igual a 5, es diferente, no se ejecuta esta instrucción. Paso a la siguiente, else if A mayor que C. En este caso, ¿cuánto vale A? Vale 10 y C, ¿cuánto vale? 11. Entonces, en este caso, 10 es mayor que 11. No es mayor que 11. Por lo tanto, esta instrucción no se ejecuta. Como ninguna de estas instrucciones se ejecutó correctamente o fue verdadera, lo único que me queda es imprimir la siguiente o ejecutar la siguiente línea. Es decir, ningún caso es verdadero. Sentencia switch case. Para el caso de la sentencia switch case es un poco más, es un poco similar a lo que es la sentencia else y else if.
Para este caso, la desventaja de lo que es la sentencia if o else if es que yo necesito hacer la lectura de todas mis condiciones hasta encontrar la verdadera. En caso de que, en caso de que mi condición esté afirmativa a la primera, yo hago caso omiso a las demás. Para el caso de lo que es la sentencia switch case, yo tengo la siguiente estructura, que en este caso es switch, expresión, llave, case, expresión constante 1, sentencia 1, break. Case, expresión constante 2, sentencia 2, break. Finalmente default y sentencia n. Donde expresión es la variable que almacenará o recibirá los datos. Donde expresión n constante es el valor que almacena o recibe la variable. Sentencia 1, sentencia 2 representa el código que queremos que se ejecute. Y en este caso break es la instrucción que hace que se interrumpa el código o la sentencia. Para en este caso, el caso de switch case, en este caso nosotros no tenemos lo que son, por así decirlo, condiciones como mayor que, menor que, igual o diferente, sino que nosotros nos vamos a enfocar a lo que ya son dígitos o letras exactas. ¿A qué me refiero con esto? Bien, yo traigo el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo la primera variable, que es número, es igual al número que se ingrese. Es decir, aquí yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un número y se va a almacenar dentro de esta variable. Posteriormente tengo switch y en este caso switch va a tomar el valor que se ingrese aquí. Ahora, ¿cómo actúa en este caso el switch case? Si yo como usuario ingreso el número 2, es decir, aquí yo como usuario ingreso el número 2, es decir, en mi variable número va a estar almacenado el número 2. Aquí en switch, como va a tomar el valor de número 2 y se va a ir directamente al caso, que en este caso me va a decir se impresionó el número 2. ¿Qué pasa en este caso si ahora yo agrego o presiono el número 3? Bien, si yo presiono el número 3, voy a poner aquí la variable número almacena el número 3. Aquí switch va a tomar el valor del número 3 y me voy a ir directamente al caso 3, que en este caso se presionó el número 3. La ventaja de hacerlo con switch case es que yo no necesito evaluar caso 1, caso 2 y simplemente me voy directamente al caso 3. En caso de que mi número hubiera sido 2, me voy directamente a lo que es el caso 2 sin evaluar anteriormente el caso 1. Es decir, que el switch se va directamente al caso que se seleccionó. Y como les comentaba, yo no solamente puedo hacer la interacción con switch case con números, sino que también lo puedo hacer con letras de la siguiente manera, que en este caso es ingrese una letra. Dentro de mi variable letra, yo voy a almacenar la letra que yo como usuario presioné. Entonces, aquí inicio lo que es mi switch y aquí se va a tomar lo que es la parte de, voy a obtener esa variable que se almacenó en la variable letra. Es decir, si yo presiono la letra B o ingreso la letra B, el switch va a tomar esta letra B y se va a ir directamente al caso B y se va a imprimir el siguiente mensaje. Se presionó, aquí en este caso se presionó la letra B. Para esta parte de aquí donde dice el break, ese break va a servir para que una vez que se ejecute esta instrucción, es decir, yo presioné la letra B, se imprime este mensaje y posteriormente este break me va a decir que yo necesito salir de ese switch case para que yo siga ejecutando el demás código. ¿Qué pasa si yo no pongo este break? Por así decirlo, si yo no lo pongo, mi código se va a quedar en esta línea de aquí, se va a quedar ejecutando siempre esta parte de aquí. Entonces, para esa razón se pone el break, para que nosotros como programadores, una vez que se ejecutó esta línea o el conjunto de líneas que queramos, se coloca el break y se sale de lo que es la estructura del switch para continuar con el resto del código. Si yo no pongo lo que es la parte del break, se va a quedar ejecutando esa instrucción y jamás va a terminar y no va a ejecutar el demás resto de líneas. Sentencia for.
Para el caso de la sentencia for es un poco más distinto a lo que es if, else if y switch case, debido a que nosotros en else, if y switch case lo que hacemos es tomar decisiones para así poder ejecutar solamente las instrucciones que a nosotros nos interesan y no ejecutar todas las opciones que tenemos. Esa es la ventaja de los que tenemos con con las sentencias if, else if y switch case. Para el caso de lo que es la sentencia for, esta nos permite ejecutar una o varias líneas de código repetitivamente a un número determinado de veces. Es decir, que yo voy a estar ejecutando ciertas líneas de código durante ciertas condiciones, hasta que cierta condición se cumpla, por así decirlo, y posteriormente, una vez que ya se cumplió dicha condición, yo salgo de ese for. Nosotros, ¿cómo lo estructuramos? Bien, para el caso de for, simplemente pongo for. Posteriormente va la operación o las operaciones que yo realice, va seguida de una condición y finalmente de una condición 2, donde la condición 1 es la que me va a determinar hasta qué momento yo me detengo o termino de ejecutar mi for, y la condición 2 está relacionado con la parte de control para que mi for se siga ejecutando durante ciertos instantes o ciertas condiciones. Y finalmente la sentencia es la parte del programa que yo necesito que se cumpla. Bien, entonces, para esta parte 1, a val 1 se le asigna el valor constante o el valor de alguna variable. Como les comentaba, aquí val 1 va a tener es igual al valor 2 sobre el constante. Yo puedo tener aquí una operación distinta. Posteriormente se evalúa la condición. Si la condición 1 es verdadera respecto a val, se ejecuta la sentencia citada en la condición 2 y así sucesivamente dependiendo de esta. B. Si la condición 1 es falsa respecto a val, la sentencia for termina. Como les comentaba, esta condición 1 va a ir respecto a lo que es la primera sentencia. Y esta condición es la que yo voy a necesitar saber para saber si esta de aquí, esta operación es cierta o en su caso es falsa. En caso de que es cierta, se va a ejecutar lo que hay en la condición 2 y posteriormente la parte de sentencia y así sucesivamente. Aquí tengo 3 ejemplos sencillos en los cuales yo les voy a demostrar cómo trabaja lo que es la sentencia for. Para este caso traigo el siguiente ejemplo. Primero tengo lo que es for. Aquí recuerden que int es valor entero. Aquí estoy diciendo que i es igual a 0, como pueden observar. Punto y coma. Y tiene que ser menor o igual a 100. Y finalmente i más más. Recuerden que i más más a mí me está dictando que es un incremento. Bien, entonces posteriormente aquí lo que hago es print, que significa imprimir, el valor decimal, el valor de i. Entonces, ¿cómo yo sé que se empieza a ejecutar esta parte? Bien, en este caso me está diciendo que i, la variable i, empieza con 0, es decir, yo voy a empezar con 0. Entonces, como mi primer valor es 0, evalúo esta condición. ¿I es menor o igual que 100? Si es menor o igual que 100. Por lo tanto, yo hago un incremento en i. Entonces, el siguiente valor de i va a ser... Aquí el valor de i. El siguiente valor de i va a ser 1. De igual, vuelvo otra vez a repetir lo mismo. For, en este caso, esta instrucción como ya fue cumplida, ya no se vuelve a repetir, sino que empieza esta de aquí. Y es menor o igual que 100, sí se sigue cumpliendo. Entonces, incremento 1, ya incrementé y imprimo el valor. Entonces, ahora tiene el valor de 2. Igual lo mismo, esta condición ya no se, esta como ya la ejecuté al principio, me voy con la siguiente. Y sigue siendo menor o igual que 100. Sí, sigue siendo igual, como i vale 2, sigue siendo menor o igual que 100, entonces se cumple esta condición y posteriormente se le hace un incremento. Y así sucesivamente, hasta que yo, y en este caso llegué, por así decirlo, ¿qué pasa cuando yo llego al 99?
En este caso 99 es, aquí va el 99, es menor o igual que 100, sí se sigue cumpliendo esta condición. Aquí para menor o igual que 100, no importa si ejecuto esta primero o esta primero, si se cumple menor que o igual que, no importa. Entonces 99 es menor o igual que 100, si es menor, entonces hago un incremento. Aquí y vale 100 y vuelvo a hacer la misma condición. Y es menor o igual que 100, si ya se cumplió esta condición, entonces hago un incremento e imprimo el valor de i. En este caso se imprimiría el valor 101. Ya que imprimí el 101, vuelvo a evaluar. 101 es menor o igual que 100. Como ya no es menor o igual que 100, y aquí ya se termina esta condición ya, aquí como ya en este caso me da menor, ya me da una condición falsa, esta ejecución ya no se ejecuta, esto de aquí ya no se ejecuta, es decir, ya no un incremento. Es decir, que mi último número que se imprimiría sería el 101. Paso al siguiente, tengo que, para for, tengo que i es igual a 0. Recuerden que en este caso es del valor entero, por lo tanto, empiezo a evaluar de la misma manera. Tengo que i es menor que 100, como empiezo con 0, es afirmativa, entonces hago un incremento y se imprime mi valor de i, que en este caso es 1. Vuelvo a hacer lo mismo, y así sucesivamente. En este caso, ahora tendré el 2, posteriormente el 3 y así sucesivamente el 4. ¿Qué pasa cuando yo llego, por así decirlo, al 100? Al 100, aquí tengo que 100 es menor que 101. Sí es menor que 101, entonces hago un incremento. En este caso sería 101. Aquí, ¿qué pasa? En este caso tengo que i es menor, 101 es menor que 101. No, entonces ya no se ejecuta esta instrucción. Es decir, yo termino hasta este número de aquí, es decir, hasta el 101. ¿Por qué? Porque 101 ya no es menor que 101, sino que simplemente son iguales. De aquí la diferencia, como pueden observar. Aquí, si en este caso yo hubiera puesto que i era menor que 100, el último dato que se iba a imprimir en este caso iba a ser el 100. ¿Eso por qué? Porque yo un número antes iba a tener el 99, entonces 99 es menor que, por así decirlo, que 100. Sí, hago un incremento, que en este caso sería 100. Vuelvo a evaluar, 100 es menor que 100. No, entonces el último número que imprimí fue este de aquí, el 100. Ahora, ¿qué pasa? Igual yo puedo hacer, en este caso, decrementos. Igual, me dice que para for, inicio con i un valor entero. En este caso, i inicia con 100. Posteriormente me dice que i tiene que ser mayor que 1. Punto y coma. Y esto recuerden que aquí me significa que es un decremento. Entonces, el primer número que yo tengo aquí es 100. Posteriormente, ¿qué número tendría? Hago un decremento y seguiría el 99. Entonces, vuelvo a ejecutar esta instrucción 99. ¿Es mayor que 1? Sí, entonces hago un decremento, sería 98. Vuelvo a evaluar, 98 es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces hago otro decremento y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo llego al 2. Si llego al 2, vuelvo a ejecutar esta instrucción. 2 es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces hago un decremento y me queda con 1. Paso al siguiente, otra vez vuelvo a evaluar. 1 es mayor que 1. No, como ya no es mayor, ya no hago ningún incremento y mi último número que yo imprimiría en mi pantalla sería el número 1. Entonces, de esta manera ustedes pueden pueden ejecutar lo que es un ciclo for, haciendo lo que son incrementos o decrementos a partir de una condición intermedia. Como pueden ver, esta sentencia de aquí es con la que yo inicio y solamente se ejecuta al principio de mi for. Una vez que ya se ejecutó una vez esta sentencia, ya la omitimos y simplemente evaluamos esta condición. Si esta condición se cumple, yo hago la operación que me aparece aquí, ya sea incrementos, decrementos o inclusive divisiones, multiplicaciones, dependiendo del propósito en el cual ustedes tengan su ciclo for.
Y con esta parte nosotros terminamos lo que son prácticamente la introducción para los comandos en cuanto a lo que los comandos, sentencias de control, operaciones y caracteres permitidos en lo que son nuestro Arduino.